¿Qué tal? Mi nombre es Diego y este podcast es otra expresión de mi ego. En el capítulo anterior, del miedo a la libertad, se analizaron los factores psicológicos y la dinámica económica como la raíz de nuestros hábitos, y cómo implica a su vez que la libertad se explique como un problema psicológico. En el próximo podcast hablaré sobre la gran angustia que impide que el hombre encuentre libertad mediante la soledad e independencia. Para Fromm, es importante discutir el significado de la libertad para el hombre moderno y explicar aquellos intentos por rehuirla constantemente. La conciencia de sí mismo conlleva un gran sacrificio. Esta es otra expresión de mi ego. Si alguna vez te preguntaste qué sucede con tu libertad, quizá este podcast responde un poco a esas preguntas. Capítulo 2. La emergencia del individuo y la ambigüedad de la libertad. La historia social del hombre comienza cuando éste se ve y entiende como una entidad separada de los otros y de la naturaleza. Sin embargo, tener conciencia de sí mismo conlleva un gran sacrificio, pues el proceso por el que un hombre se desprende de sus lazos originales, especialmente de sus vínculos primarios, se le puede llamar como un proceso de individuación. No obstante, dichos vínculos otorgan seguridad y orientación, por lo que desprenderse de ellos para tomar nuestro papel en la sociedad como individuos sería deshacerse de aquella seguridad que proporciona. Freud, en sus escritos El malestar en la cultura, explica dichos procesos por los cuales el hombre evita el aislamiento, y cómo esto genera un malestar en la cultura. Básicamente, desde un sentido biológico, el individuo ya carece de libertad, puesto que nace atado a la madre mediante el cordón umbilical. Sin embargo, dicho lazo que la mantiene unido a la madre provee cierta seguridad y sentimiento de pertenecer a algo y estar arraigado en alguna parte. Desde este punto podríamos considerar que el individuo ya se está desprendiendo de su vínculo primario, la madre. Asimismo, durante los primeros años, los niños no se consideran como entes separados del mundo externo, a la autoridad o a los padres, lo cual, a medida que pasan los años y van adquiriendo conciencia de sí mismos, más tienden a la búsqueda de libertad y autonomía. Por otro lado, esto podría resultar amenazador, ya que dicha soledad trae consigo un sentimiento de angustia y vacío. Freud a esto lo nombró como un sentimiento oceánico. Lo que sucede en la actividad psíquica es que aquellas fuerzas irracionales reaccionan a la impotencia de estar desprotegido, inseguro y vulnerable al mundo externo. Es aquí donde el hombre recurre a la búsqueda de partidos políticos, religiones, instituciones y creencias en las que el hombre pueda depositar aquellas esperanzas para aliviar la angustia que lo persigue, aquel vacío e inseguridad de la realidad. Sin embargo, solo una figura puede aliviar casi por completo esa angustia, y esa figura es la misma por la que se han suscitado guerras en su nombre, Dios. Posteriormente, al paso de los años, dicha individuación se ve reforzada por la educación, en donde se modifica y priva de impulsos biológicos, así como la aparición de distinciones entre el yo y tú. Ahora, imagínate por un momento que despiertas sin alguna razón en una ciudad de China, alejado de tu familia y todo lo que conoces. Nadie quien te ayude o pueda entender tu lenguaje o tus necesidades. ¿Cuál crees que sería tu reacción a esta situación? Probablemente logres solucionar el asunto, pero sin duda lo que ocurrirá es que sientas angustia, puesto que tus vínculos primarios, como tu familia y la misma cultura a la que pertenece, se encuentran lejos de poder cubrir la necesidad compulsiva por pertenecer a algo. Y lo mismo sucede en la vida de cualquier individuo, pero no precisamente estando únicamente lejos de nuestra cultura, sino en aquellas preguntas que constituyen nuestro sentido de existencia y en aquellos contenidos mentales que operan en la vida del individuo, sin siquiera saberlo de manera consciente. En especial cuando se trata de la conciencia de nuestra insignificancia comparada a la magnitud del universo. Ser consciente del yo es ser consciente de que hay otros millones con su propio yo, con intenciones que desconocemos. Ser consciente del yo es ser consciente de la hostilidad del mundo externo y de la dura realidad que se presenta cuando somos individuos.
Por otro lado, a pesar de las condiciones psicológicas como sociales que impiden encontrar real independencia, hay un método para evitar la soledad y la angustia, e irónicamente es todo lo contrario a la libertad: la sumisión, tema que es para otro podcast. Para Fromm, la libertad es tan ambiguo que debe entenderse en sus dos formas: libertad para y libertad de. Esto debido a que la individuación es un proceso que implica libertad para desarrollar y expresar su propia individualidad sin los estorbos de aquellos vínculos que la limitaban, pero al mismo tiempo el individuo es libre de un mundo que otorgaba seguridad y confianza, por lo cual la noción de libertad, según Fromm, se halla en la liberación de la determinación instintiva del obrar. Es decir, el hombre al inicio de un estímulo puede reaccionar de muchas maneras, pero a diferencia del animal, que actúa por su mismo instinto, el hombre puede razonar. Aquí es donde se empieza a pensar y valorar mentalmente las conductas que vamos a realizar. El capítulo muestra una relación fundamental del hombre y la libertad que es ofrecida por el mito bíblico de la expulsión del hombre en el paraíso, en donde el comienzo de la historia humana inicia mediante un acto de elección, en donde Adán y Eva viven en un jardín en completa armonía, donde todo está hecho y no hay nada por hacerse, puesto que todo en ese lugar es perfecto. Sin embargo, para mantener estas condiciones se les prohíbe comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Desde el punto de vista de la Iglesia, esto representa la autoridad, constituye fundamentalmente un pecado. Pero desde el punto de vista del hombre, se trata del comienzo de la libertad humana. Obrar contra las órdenes de Dios significa liberarse de la coerción. La libertad recién conquistada aparece como una maldición. Se ha liberado de los dulces lazos del paraíso, pero no es libre para gobernarse a sí mismo, para realizar su individualidad. En conclusión, para Fromm, hay otro método para no desembocar en un conflicto en el proceso de individuación: la solidaridad activa con todos los hombres y su actividad, trabajo y amor espontáneos, capaces de volverlo a unir con el mundo, no ya por medio de sus vínculos primarios, sino salvando su carácter de individuo e independiente. En épocas antiguas, el hombre mantenía una gran relación con la naturaleza. Incluso sus actividades eran enfocadas en mantener su propia individualidad como parte de esa naturaleza, lo cual probablemente dicha conexión con la naturaleza lo conectaba con aquella sustancia única que menciona Spinoza: Dios, naturaleza misma. Desde mi punto de vista, es claro que el hombre pretende la independencia y autonomía, pero para lograr una individuación en la que el hombre pueda seguir manteniendo un sentimiento de pertenencia, es a través de la identidad con la misma naturaleza. El hombre sigue siendo parte de ella, aun cuando nos vemos como algo separado. Por lo tanto, encontrar nuestras raíces como antiguas culturas lo hacían con la naturaleza podría disminuir aquella angustia por la que se teme a la soledad, independencia y libertad. Sus dioses no eran más que una representación de las fuerzas naturales superiores al hombre. En ellas encontraban seguridad y un entendimiento de que Dios era naturaleza misma. El verdadero ser estaba ya en la totalidad. Por lo tanto, el hombre no debía sentirse inseguro, pues Dios estaba ya en él, en la naturaleza, en el todo. Y pues eso es todo. Hasta aquí el podcast de chingón que me escuchaste. Cuídate un chingo, te quiero un chingo y espero puedas tomar la narrativa de aquello que temes. Tu libertad. ¿Qué tal, bro? Mi nombre es Diego y durante aproximadamente 20 años son los que he vivido en esta tierra flotante. Muy poco, ¿no? Sin embargo, durante estos relativamente cortos años son los que he podido llevar a cabo mi desarrollo humano, y parte de este desarrollo han sido aprendizajes bastante significativos que conformaron mi manera de pensar y de ser. A través de ciertas experiencias que configuraron mi personalidad, es que pude observar que solo formaba parte de una gran maquinaria social, en la cual muchas veces no me reconocía a mí mismo. No sabía si realmente estaba siendo leal a mi esencia y a lo que sentía, o si solo era alguien más para cumplir una función social más.
A partir de este despertar ante una realidad mucho más consciente es que pude tomar la narrativa de aquellas cosas que me sucedían, siendo yo el arquitecto de mi camino. Sé que hay muchas personas confundidas con respecto a quién verdaderamente son, qué es lo que quieren y a dónde se dirigen. Mi proceso comenzó cuestionando mi existencia, cuestionando todo mi sistema de creencias y resignificando mi pasado para soltar la incertidumbre del futuro, para poder estar pleno con mi presente. Estoy seguro que si tú eres una persona que también cuestiona este tipo de cosas, también puedes descubrir el gran potencial que tienes siendo tú mismo. Esta es una fiesta de pensamientos y eres totalmente libre de elegir los pensamientos que mejor te construyen.